segundo programa Espacios Abiertos, y la idea es ir recorriendo distintas temáticas con problemáticas de la ciudad, con el objetivo de cómo podemos poner propuestas y plantear diagnósticos de las temáticas que abordamos. La primera que realizamos fue de justicia abierta. Esta es de salud en las mujeres. ¿Cómo podemos generar en las instituciones mayor información, mayores acciones en pro de beneficiar la salud de las mujeres? Y doy un breve contexto en cuanto a cómo nos vamos a organizar. Es una mesa de 30 a 40 minutos donde ustedes van a tener, por supuesto, la libertad de interactuar, ¿no? Y bueno, les voy a presentar quienes tenemos un panel de lujo, ¿no? Está, por un lado, organizaciones de sociedad civil. La idea que tenemos en Espacios Abiertos es justo poder generar inteligencia pública, aprovechar la inteligencia pública y las propuestas que tengan de contenidos y de interacción institucional para hacerle llegar las propuestas a las distintas instituciones que toquemos. Y en ese sentido tenemos la presencia de Ana Joaquina Ruiz Guerra, que está aquí. Muchas gracias, Ana Joaquina. Ella es coordinadora de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Es maestra en sociología, ha trabajado en sociedad civil y en materia de transparencia, es feminista y activista de los derechos de las mujeres y la reducción de la desigualdad, ni más ni menos, ¿no? Está Tobián Ledesma Rivera, que es directora general del Mecanismo de Protección Integral de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, maestra en geopolítica y seguridad global, exdiputada constituyente. Se ha especializado en cuestiones de participación política, la relación de la sociedad con el Estado, así como temas de transnacionalismo político. Muchas gracias, Tobián, encantadas de eso. Muchas gracias. Está Tania Sánchez Andrade, que es especialista y consultora en gobierno abierto, en transparencia y participación ciudadana, maestra en relaciones internacionales, trabajó en el entonces IFAI, fue consultora también del Banco Mundial y de la OEA. Bienvenida, Tania. Gracias. Muchas gracias. Y la comisionada Marina San Martín, licenciada en Derecho por la UNAM y se ha especializado también, por supuesto, en temas de transparencia, de protección de datos personales, ¿no?, de combate a la corrupción y en la difusión de derechos del acceso a la información. También tiene una perspectiva muy particular de la generación de derechos y el apoyo a justo proveer mejores condiciones a las mujeres de la ciudad y en general como tema concreto. Y sí, muchas gracias por estar aquí. Y doy solo un par de temas, más bien datos duros. En la Ciudad de México tenemos el 52% como mujeres. Estamos hablando de 4.687.000, de acuerdo a las últimas cifras. Los grandes temas que tenemos de retos es salud sexual y reproductiva, que en ese sentido el Instituto Simón de Beauvoir tiene un papel increíble de trabajo en este tema. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, entre las adolescentes de 12 a 19 años con vida sexual activa, el 39%, casi el 40%, ha estado embarazada. O sea, sí hay todo un tema de embarazo adolescente que tenemos que atender. Estamos hablando de 4 de cada 10 mujeres en adolescencia. En cuanto al tema de cáncer cervicouterino, tenemos que en 2014 la Ciudad de México ocupó el 13º lugar a nivel nacional en incidencia. Y esto equivale a 7.3 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 10 años. En cuanto al cáncer de mama, la Ciudad de México ocupó el 10º lugar, también a nivel nacional. Ahí igual hay todo un reto por atender en cáncer de mama. En VIH, entre 2000 y 2014 se registraron 1.241 defunciones femeninas causadas por enfermedades agravadas por el virus. Aquí igual, o sea, las preguntas es qué tantos recursos son suficientes o no, la información es visible o no para las mujeres.
En trastornos alimenticios, por ejemplo, en la Ciudad de México igual tenemos que 73 de cada 100 de 20 años y más tienen problemas de obesidad o sobrepeso. Esos nos generan igual otros derivados de salud. Aquí hay todo un tema de qué prevención estamos teniendo y volvemos a plantear el punto de qué tanta difusión tenemos en los en los programas que ya hay institucionales para poder abastecer de información a quienes tienen problemas de salud en estos temas, ¿no? Está, por ejemplo, en salud emocional, que igual es toda una vertiente, ¿no? Que en la Ciudad de México, con al menos 20 años de edad, 2 de cada 100 mujeres fueron diagnosticadas con depresión o ansiedad en el último año. Entonces, también son problemas generados por estas grandes urbes y cómo vamos a lidiar con ellos, porque tenemos otros derivados de la calidad de vida, ¿no? Relacionados. Y finalmente, en materia de discapacidad, de cada 100 mujeres con discapacidad en la Ciudad de México, 68 tienen 50 años o más, 24 tienen entre 50 y 64 años y 27 tienen edades entre 65 y 79, ya más de adultos mayores, ¿no? Mientras que solo 18 de cada 100 tienen 80 años o más. Al final es si en la ciudad tenemos o no las condiciones de que puedan acceder a los programas de salud, a tener una movilidad adecuada, una atención de especialistas ad hoc. Entonces, aquí abro con estos datos. Quien quiera tener la palabra, adelante y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera tomar el saque? Ana Joaquina, tú que eres de las especialistas en estos temas. Perfecto. Bueno, pues sí, en realidad, justo después de escucharte, lo que había yo pensado es que en materia de salud, y no solo en la Ciudad de México, sino en general en el país, y particularmente de salud y las mujeres, tenemos varios requerimientos, ¿no? El sistema de salud funciona de una manera muy extraña, porque es un sistema fragmentado, es un sistema que depende no solamente de una institución central, que sería la Secretaría de Salud, sino que hay una provisión de salud por parte del IMSS, otra provisión de salud por parte del ISSSTE y finalmente los servicios de salud estatales. Los servicios de salud estatales y federales, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México se concentran todos, por las características de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los centros de salud de tercer nivel de atención que dependen de la Secretaría de Salud Federal y que son entidades autónomas, y los servicios de salud estatales, que es en los que se pueden hacer las solicitudes que les corresponderían a ustedes como Info de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en toda esta dispersión de la atención a la salud, de la propia atención a la salud, y en la dispersión que existe, pues evidentemente existe dispersión de información, ¿no? Entonces, ahí varias de las preguntas que tenemos que hacernos es, yo creo, como ciudadana, por ejemplo, yo siempre quiero saber los datos sobre las clínicas, dónde están, qué atienden, en qué me puedo atender esto, en qué me puedo atender lo otro. En la Ciudad de México particularmente tenemos un avance de derechos más allá de lo que sucede a nivel federal. Entonces, en la Ciudad de México podemos hacer, por ejemplo, interrupción legal del embarazo, mientras que en otras entidades no podemos. Sin embargo, tampoco es muy claro para todo el mundo el procedimiento. Somos las organizaciones de la sociedad civil las que tenemos que hacer la traducción de la información al ciudadano común, ¿no? En ese sentido, pues no tenemos claramente de forma proactiva publicados datos, ¿no? Como investigador, por ejemplo, a mí normalmente me interesa saber cuáles son las principales enfermedades, padecimiento, lugares de atención y demás. La Secretaría de Salud tiene algo que le llama cubos dinámicos, a lo que uno tiene que tomar un curso para poder acceder, y es muy complicado atender a cierto nivel de información en salud, ¿no? Realmente requiere un conocimiento especializado, ¿no? Entonces no hay como estos mapas de pronto epidemiológicos que rápidamente pudieran mapear ciertas cosas y mostrarnos ciertas cosas que sean sencillas para la ciudadanía, ¿no? También en términos de infraestructura de salud no tenemos claridad por qué se invierte en una clínica y no otra, en qué clínica hay ciertos recursos y no otros, y eso termina pasando en que las mamás, por ejemplo,
vamos de clínica en clínica buscando dónde te vacunan al hijo, ¿no? O sea, yo siempre he vacunado a mis hijas en clínicas públicas, entonces tienes que ir de una clínica en otra. No, ahorita no tenemos, vamos a la otra, ahorita no tenemos, vamos a la otra. Y lo mismo pasa en general a todo mundo que se atiende en las instituciones públicas. No hay un mapeo de qué recursos e infraestructura estamos teniendo que le permita al ciudadano ahorrarse un día, por ejemplo, en perder el tiempo para la salud, ¿no? En términos un poco más agregados, creo que nos falta también conocer y saber qué recursos públicos se dedican a diferentes cosas. Por ejemplo, a compra de medicamentos, infraestructura, ¿no? Nosotros estamos tratando de mapear cómo se compran los medicamentos en contraste con los problemas de salud que tenemos, particularmente para nosotros la atención a la violencia sexual y a la violencia sexual, ¿no? Entonces, lo que sucede es que de pronto no tenemos claridad si hay suficiente demanda, suficiente oferta de medicamentos, a qué precio se compraron, por qué se compraron como se compraron, porque unos se compran por vía del Seguro Popular, otros se compran por vía del IMSS, otros se compran por vía de la Secretaría de Salud, y eso resulta realmente complejo de comprender. Y bueno, ya nada más diría para finalizar y no terminar la palabra de todo el mundo, ¿cuáles son también, por ejemplo, algunos problemas y mapeos de problemáticas, ¿no? ¿En dónde están la mayor número de mujeres con cáncer? ¿En dónde está el mayor número de mujeres? ¿En dónde está el mayor número de problemas en términos de infraestructura de salud? O sea, ¿dónde está toda esta inteligencia pública, como dijiste, esta inteligencia colectiva en materia de salud, para que podamos dar una mejor atención a los problemas de salud sexual y de salud de las mujeres y particularmente los de salud sexual y reproductiva, ¿no? Sí, ahí. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de discutir estos temas como tan importantes para justo garantizar como la perspectiva de género en diferentes espacios y mejorar pues la atención de salud desde una visión integral. Yo voy a hacer como una disección de lo que yo trabajo desde el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos aquí en la Ciudad de México, que en realidad es una problemática que hemos detectado a partir de que encabezo la dirección y que queremos implementar toda una estrategia, pero justo pues hay que empezar a visibilizar ciertas cosas, ¿no? Nosotros, en el contexto de la Ciudad de México para periodistas y personas defensoras, la Ciudad de México es una ciudad refugio, ¿no? La realidad es que aquí recibimos a personas defensoras y periodistas en situación de riesgo de otras entidades federativas, y no sabemos cuántas son, ¿no? Tenemos que primero hacer esa exploración y de ahí saber cuántas son mujeres y si vienen con sus familias, y si vienen con sus familias, si son niñas o si son niños, o qué tipo de atención necesitan. Nosotros estamos trabajando en ese sentido porque al final estas personas no están recibiendo una atención de salud, ¿no? En general, y ni siquiera estamos hablando desde lo que mencionabas de la salud emocional es fundamental, sobre todo en este tipo de casos, y el reto de la Ciudad de México pues es generar un esquema de atención de salud a estas personas de manera integral, pero además no solo garantizando también perspectivas de género, sino también perspectiva intercultural y de juventudes. La realidad es que debemos de saber que, las personas jóvenes de 12 a 29 años, uno de los problemas más grandes de salud tiene que ver con salud emocional. Y si le sumamos que vienen de contextos que son personas víctimas de violencia, de agresiones, pues entonces tenemos que garantizar todo un proceso. Y la atención psicológica para personas defensoras, para mujeres defensoras y periodistas mujeres, no es la misma, ¿no? Entonces, ese es el primer reto que tenemos que enfrentar. Segundo, hicimos como un primer diagnóstico, nosotros ya con algunas compañeras y compañeros periodistas. La verdad es que las tres principales, ¿no? El primer tema número uno que estas personas nos manifiestan es el tema de salud, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto justo porque en la Ciudad de México tenemos nuestra infraestructura de salud local, la salud federal y algunos esquemas del IMSS, del ISSSTE, gratuidad, seguro popular. Imagínense personas que
vienen huyendo de sus entidades, que no tienen a veces documentación o no tienen la información, no conocen la ciudad. Entonces, ¿cómo generar y traducir esta información de la Ciudad de México para ponerla a disponibilidad sin revictimizar a estas personas, ¿no? Entonces, en el caso del mecanismo, ¿no? Este es el reto que tenemos que trabajar, y justo desde una perspectiva de gobierno abierto, de transversalidad y una perspectiva integral, pues nosotros estamos trabajando esto de la mano, pues siempre acompañamiento con salud emocional, ¿no? Porque al final solo el mecanismo de la Ciudad de México, lo que queremos es que las personas logren recuperar su proyecto de vida después de un proceso, y los procesos de violencia y después de una agresión, pues la salud es una herramienta fundamental. Sí, claro, es que me quedé pensando en todo lo que se requiere al final, o sea, sí, para abastecer esas necesidades, en las condiciones institucionales que está la ciudad, si hay o no recursos, y cómo justo tener una ventanilla de salida exclusiva y útil en la generación de información para satisfacer las necesidades básicas y hacerlas llegar en todos los en las herramientas más versátiles posibles, o sea, no solo redes sociales, sino también justo si van encaminados a adultos mayores, cómo nos comunicamos con los adultos mayores, cómo nos comunicamos con niñez, cómo nos comunicamos con población que viene de fuera, siendo justo ciudad refugio. Entonces sí, hay distintos retos aquí. Adelante, Tania. Es que está de perfil. No, yo también primeramente agradecer la invitación. Me parece una iniciativa del instituto, de las comisionadas, que puede generar eso, mucha acción para mejorar el gobierno y para mejorar servicios públicos. Entonces, me gustó mucho cómo compusieron la mesa, porque creo que cada una trabajamos aspectos súper diferentes y que puede ser muy complementario. Provocador esto de pensar dónde hay inteligencia que no se está aprovechando, dónde hay datos que se podrían estar generando que no se están generando. Coincido con lo que decían las dos colegas. El problema es amplísimo, y entonces lo que decía Ana de tener muy claros la lógica de las prioridades de los presupuestos, tener mapeadas dónde hay más incidencia de ciertas enfermedades, y esto, qué decir, yo creo que ahí hay una beta inagotable. Hay varias organizaciones, nunca son suficientes, que se han dedicado a monitorear presupuestos en áreas específicas, por ejemplo, salud materno-infantil, mortalidad materna. Ahí hay, creo que, varias experiencias que habrá que ir recuperando de muchas organizaciones. Y entonces a mí me provocaba un poco como el pensar el tema de hoy, cómo se ve un ecosistema abierto para la salud de las mujeres, desde una lógica de cómo se ven los servicios públicos en un gobierno abierto. Porque, y claro que el tema de salud, y más de las mujeres, va a tener sus peculiaridades, pero creo que la provocación de pensar qué podríamos hacer en términos de generar información, ponerla a disposición del público, para que ésta a su vez genere participación ciudadana y a lo mejor anclada o potenciada con las oportunidades que ofrece la tecnología de la información, esté resolviendo problemas públicos y fortaleciendo el ejercicio de derechos, como decían Ana y Tobiane. Porque el servicio público, al final de cuentas, es la interfase como más natural en donde interacciona el ciudadano con el Estado, y de cómo se presta ese servicio se genera mucho de la confianza que el ciudadano le pueda tener al gobierno y las expectativas que tenga de su gobierno. Y creo que estamos llenos de evidencia de que, bueno, para empezar, los servicios públicos es una buena parte se destinan a proveer servicios públicos una buena parte del presupuesto público, pero está más que demostrado que el simple hecho de aumentar el presupuesto para un servicio público
no incide en la calidad de los mismos, en los resultados. Y entonces, pensando en algunas iniciativas de gobierno abierto que pueden poner el ojo en el tema de la calidad, y pensando en las oportunidades que ofrece las tecnologías de la información, y que esa era también como la idea de pensar en cosas a lo mejor puntuales, que no vamos a resolver todo el problema, pero yo pensaba en 4 o 5 acciones que tienen mucho que ver con involucrar al usuario del servicio. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el establecer mecanismos fáciles de retroalimentación del usuario, que el usuario pueda reportar fallas, reportar cómo lo están tratando, reportar cómo lo están informando, generar datos. Pero claro, para cerrar este como ciclo de retroalimentación, esto tiene que venir acompañado de mecanismos donde esos datos se usen para una mejora continua de los servicios. Y esto se podría pensar de muchas maneras, o sea, ya si nos quedamos aquí después, podríamos hasta pensar en pilotos y esto, pero esto es desde el nivel de las unidades, de las clínicas, donde estemos recogiendo información del usuario de qué es lo que está pasando. Además de todos los otros datos que arrojan los que tú nos comentaste de la encuesta, datos oficiales, que esto fuera otra beta de información que se produzca. Muy en el sentido de lo que decía Ana, publicar y promover información sobre los servicios a los que las mujeres tienen derechos desagregados por clínica, actualizados, y en esa información debería de inclusive venir información en lenguaje sencillo de cuánto presupuesto tiene la clínica, la unidad, para atender el paquete de servicios al que las mujeres y las niñas tienen derecho. En el ideal de gobierno abierto debería de ser una tercera acción, debería ser el propio gobierno el que promueva que las ciudadanas, que las organizaciones y ciudadanas organizadas y no organizadas, tendríamos que ver cómo, hay varios ejemplos en el mundo de cómo funcionan, por ejemplo, consejos de salud, pero que se involucren activamente en el diseño y en el monitoreo de los servicios de salud. Entonces, pero aquí es muy importante poner en los que discuten los temas de participación, dicen, ¿no?, que hay participación inventada y la invitada, ¿no? Entonces, la inventada a veces se logra con muchas alianzas, con mucha trabajo de incidencia y con mucha inteligencia, así, mucha estrategia, incidir en el diseño de las políticas públicas y en el monitoreo de las mismas. La invitada supone que el gobierno es el que abre la puerta. Ahora, el riesgo de esto, y creo que en la ciudad y en el país, de hecho en la ciudad se está acabando de discutir la ley de participación ciudadana, el riesgo de esto es que hay mucha simulación, pero el principio sí sería que el gobierno debería de activamente promover. Y de nuevo esto se podría pensar a escala pequeña y probar cuáles son las condiciones que se necesitan, pero y lo hemos visto en algunos sectores, por ejemplo, en los pacientes con VIH, hay algunos que están bien organizados. Claro, ¿qué es lo que permite esta organización? Que es un tema muy puntual, exigen algo muy puntual, y a veces la difusión del interés inhibe un poco la acción colectiva, pero y definitivamente involucrar no solamente organizaciones especializadas como puede ser el instituto u otras organizaciones, sino a pacientes, usuarios. Puntualmente promover y apoyar el monitoreo y la evaluación de servicios públicos. Y esto, ha habido varios ejercicios en términos de auditorías sociales, pero que las sepamos comunicar, que sepamos detectar los errores y, claro, publicar datos de desempeño clave. Son datos y que ustedes saben que muchas veces el gobierno genera datos que hablan mucho de cómo se están proveyendo estos servicios, dónde están las fallas, dónde hay que mejorar, pero que no los publica. Entonces yo creo que las organizaciones que se dedican a estos temas saben perfectamente qué datos están produciendo las autoridades y que no publican, y además los tendrían que estar publicando de una manera fácil de entender, de entender qué dicen, y que realmente sería una manera de
empujar a que las organizaciones, a las autoridades y los proveedores de servicios públicos sepan que están siendo monitoreados y hagan y que también ellos les sirvan para visibilizar los problemas, ¿no? O sea, estamos viendo que hay desabasto, pero estos datos tienen que servir para realmente entender cuál es el problema, el tamaño del problema, por dónde atacarlo y si hay falta de recursos, como decía Ana, o a veces hay indiferencia, es decir, poder diagnosticar bien el problema público. Muchas gracias. Sí, pues es que justo hay muchas necesidades de reflejar información, y aquí vinculo con lo que comentaba Ana Joaquina, o sea, cómo sumamos distintos traductores de la información. O sea, y la pregunta sería igual, ¿cómo hacemos las instituciones y que proveen salud a mujeres particularmente? O sea, ¿tendrán el tiempo para hacer esa difusión de información, para saber en qué se gastan? O sea, ¿cómo se puede generar las sinergias para que cada hospital, para que cada clínica dé esa información? ¿Dónde tendría que localizarse esa información? O sea, aquí al final creo que una de las cosas que se están exponiendo es sí necesitamos información, sobre todo cuando, y muy concreta, porque tenemos que pensar en casos extremos. O sea, si tenemos la oportunidad y el tiempo de buscar justo la vacuna para los niños, pero ¿qué pasa cuando tenemos adultos mayores que no necesariamente se valen por sí mismas, ¿no? En este caso mujeres? ¿Cómo podemos llegar a este tipo de población con una suma de vulnerabilidades? Y justo cómo la apertura y la información puede ayudar a generar bienestar, no solo a adultas mayores, a niñas. O sea, ¿qué hacemos en efecto, pues la problemática es monumental, ¿no? Pero justo creo que uno de los grandes retos que tenemos como organismo garante, Marina, y creo que es algo que hemos compartido en distintas conversaciones, es ¿cómo podemos ser útiles como organismo garante en detonar o en generar sinergias o en sumar un granito de arena? ¿Cómo podemos hacer con esto? Pues muchas gracias, Mari Carmen, por esta iniciativa. Gracias a las invitadas, nos da mucho gusto en el Info recibirlas aquí y que nos vean. Muchas gracias al auditorio que nos ve a estas horas, interesados en temas de salud para las mujeres. Yo, de todo lo que han comentado y un poco lo que decía Mari Carmen de cómo tratar de hacer que esa información es útil, empezaría, porque pareciera que se vuelve el problema una maraña, ¿no? Como de estas de hilo, ¿no? De estas bolas de hilo que empieza a jalar un pedacito y se hace, no hayamos cómo articularlo. Entonces, si bien en la parte de información o acceso a la información te ayuda a que tú potencies otros derechos, entre ellos la salud, y obviamente a la par que tú pudieras tener de manera igualitaria el ejercicio de ellos, es decir, que todos tengamos derecho a la salud bien, luego empezamos a ponerle condiciones, es decir, condiciones en el sentido de salud, todos tenemos, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿no? Pero luego entonces viene una condición particular de somos mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizo esa igualdad en esas diferentes diversidades? Que era un poco lo que discutíamos en un evento que hubo aquí en el Info con mujeres. Digamos, hacia mujeres, y luego otro componente, si la mujer es indígena, si la mujer es periodista, si viene de otro lugar, si es migrante, si es niña, ¿no? Y si es adulto mayor. Y empieza a darse una serie de como desagregaciones de componentes que parece que el problema le hace una determinada maralla, y entonces cada organización o cada entidad empieza a trabajar con distintos sectores. Y entonces la manera en que está organizada la información como instituciones públicas es muy como cumpliendo las facultades, no sé cómo decirlo, como que se ordena así de base de datos 1, ¿no? Sobre mujeres, base de datos 2, sobre enfermedad, no sé, del cáncer. Y entonces, si tú eres un ciudadano de a pie, una ciudadana de a pie, pues como que la información no necesariamente funciona así, procesada en lista, sino como transversal, integral, como si fuese una esfera. Es decir, soy mujer de la ciudad, periodista, entonces como que mi enfoque
tendría que ser, me entrarían muchas bases o mucha información alrededor. Y entonces por eso el tema de que está muy fragmentado, ¿cómo hacemos? Y en eso voy con lo de ecosistema, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para que efectivamente lo veamos desde un punto de vista esférico, digamos, todas las problemáticas, todos los gajos, digamos, de una naranja, si lo tuviéramos que decir, con las distintas aristas, porque eso nos garantiza una verdadera igualdad. Es decir, si yo atiendo necesidades de diversos sectores, eso hace que el derecho se potencie de la misma manera. Pero esa articulación de datos es la que creo que está como un poco dispersa. Y yo segmentaría, y esa es una de las labores que vale la pena, que ahí es donde, digamos, también el instituto, junto con los sujetos obligados, es, la primera pregunta es, creo que sí hay datos, probablemente hay datos dispersos, por lo que las oigo, seguramente hay. Entonces habría que ver qué tantos hay y qué tanto de nivel de desagregación existe razonable. Tomo un poco las iniciativas que decía Tania, ¿no? Decir, a ver, sí me parece que el mecanismo a nivel institucional de qué necesidades y dime, casi tu buzón, sino de quejas o de experiencia tomada, te sirve para recabar no un tema solo cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, yo encontré el medicamento, no, en esta clínica no lo hubo. Y eso te permitiría, sí, efectiva, cuántas vueltas tú tuviste que dar, exactamente, si sí efectivamente te atendieron o no, en fin, ¿no? Podrías tú tener, digamos, información de primera mano, que creo que sí es de las instituciones la que tendría que procesarla. Y tener, usar, y lo digo en el mejor de los sentidos, o aprovechar toda la inteligencia que tienen las organizaciones y la gente, el ciudadano de a pie, o los que están, una es lo que te aportan los ciudadanos cualquiera así sueltos, en cuanto a necesidades, ¿no? Y otra, el expertise que tienen las organizaciones. En ese diálogo que insisto, digamos, cuando hablamos de gobierno abierto, sí tendría que ser, es un concepto como, me refiero, y lo digo en el mejor de los sentidos, bonito, en el sentido de que te implica participación, colaboración y transparencia. Y entonces la ciudadanía se vuelve tu aliado como institución. Es a quien debes oír. O sea, porque yo no puedo saber si mi función la estoy haciendo bien o te está sirviendo. O sea, puedo creer que la estoy haciendo bien en cumplimiento de mis atribuciones, pero eso te está sirviendo. O sea, sí me estoy comunicando contigo, sí te estoy atendiendo lo que tú esperas. Y quien sabe mejor luego son las propias organizaciones que trabajan con esos segmentos, porque una institución pública es muy difícil que sepa todas las necesidades así de comprensivas, ¿no? De decir, oye, pues el sector de las niñas, pobre, indígena, migrante, etcétera, ese. Pero si tú tienes una organización que trabaja con migrantes, otra que trabaja con indígenas, otra que trabaja con niñas, y ellos ya tienen un camino andado, es mucho más fácil con gente de discapacidad, o sea, te dan más elementos de cómo ayuda a esa información. A veces crees tú que la medida para atender a una gente con capacidades diferentes es la correcta porque es la que suena públicamente y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Es decir, pongo un ejemplo en indígenas, ¿no? O sea, si le vas a traducir a una lengua, tú dices, ay, tradúcelo, me traigo el profesor, ¿no?, de tal universidad y que lo diga a las mujeres y a lo mejor la mitad no sabe leer. Oh, no, pues sí, ya invertiste un recurso que al final no va a tener el impacto que esperas. Entonces, creo que las instituciones podrían lanzar una serie de, digamos nosotros desde el Info, de iniciativas de gobierno abierto como para explorar qué pueden aportar las organizaciones para resolver estos problemas. Es decir, yo ya hice este ejercicio, traía yo ahí algunos en alguna pregunta más adelante de, no sé, de estas iniciativas. Encontramos una que hay en Uganda, ¿no?, que es, por ejemplo, M-Track Information for Better Health, ¿no? Y lo que hacen es que hay como mensajes de texto, digo, cuando la gente tiene el internet ahí, para avisar en dónde falta medicamento, ¿no? Es de cuenta, el ejemplo que ponías tú de voy a la clínica y voy llevando, no sé, a mis niños de clínica en clínica y no encuentro el medicamento. Entonces, digamos, tú tendrías la opción de decir y avisar, oye, aquí no hay un desabasto, hacer una especie de red que te permita, ¿no?, en tiempo real, ¿no?, más o menos saber que a ti te ayudaría como autoridad, ¿no? Otra que se me ocurre, pues, es de entrada el ejercicio que está haciendo la agencia digital, pues, a nivel local, ¿no?, pues tratar de que las bases se hablen, ¿no?, que de entrada además luego están en unas en un formato MS2, otras en uno más nuevo, y de entrada la manera en que tú recabas los datos puede ser complicada, pero por lo menos tener repositorios de qué tenemos, de qué sectores, y para eso lo que ustedes puedan alimentar que los ocupan, creo que ayuda mucho esa comunicación, digamos, por parte del Info, siéntanlo como además un aliado para eso, pero digamos, viéndolo en término global, porque si lo segmentamos vamos a seguir como con información fragmentada. Entonces, si tú pudiéramos generar qué nivel de salud para todos, qué específicamente para mujeres, y luego de mujeres, qué para niñas, qué para gente mayor, qué con esta condición, qué con esta otra, podrías a lo mejor detectar qué te está faltando, si es suficiente o no la desagregación, si está o no actualizada,
y luego adicional, ¿dónde podrías incidir ya para un tema de participación? O sea, digamos, de bidireccional, déjate más allá de la consulta de datos, ¿no? En la parte presupuestal, para saber si está bien o no usado el recurso, yo si fuera un ciudadano, pues a mí me interesa que haya medicamento. O sea, yo creo que lo último que se pregunta es si gastó demasiado o no. O sea, te lo preguntas en la siguiente cuando no encuentras el medicamento, ¿no? O sea, dices, no recibí el servicio, seguro se lo están gastando, no hay, ¿no? Pero al principio realmente no sería la prioridad, sería atiéndeme la necesidad que yo tengo y luego pues así gastas en mucho o no. Si a ti te lo tuviéramos un servicio de primera diríamos perfecto, pues aquí el recurso se está usando muy bien, nadie se preguntaría al otro. Entonces yo empezaría más por qué tipo de servicio recibes y obviamente adicional si no está siendo bueno, pues sí tendrías que ir a una parte de rendición de cuentas en qué estás invirtiendo o a lo mejor tu inversión está fuera de foco, ¿no? Lo dejaría así, digamos, como también todavía provocador de más complejo el problema de lo que ya está. Así que gracias. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, o sea, hay muchas formas de interactuar y aquí la idea sería como para igual ir al cierre de la mesa, que el tiempo se va como agua, ya sé, pero justo aquí y las preguntas que les quisiera hacer es cómo en sus respectivos ámbitos han generado sinergias con instituciones, con organizaciones sociales o con especialistas o con activistas en lo individual, y si han tenido casos de buenas prácticas, justo como lo comentabas, Marina, que creo que eso es muy atinado. O sea, al final, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detonar y comentar buenas prácticas y repetirlas si es que podemos emularlas en el caso de la Ciudad de México? ¿Cómo podemos sumar al trabajo que también hacen en Mecanismo de Protección Integral, Tobian? O sea, creo que el reto justo que plantea Tania también, pues es eso, o sea, cómo en el lenguaje de gobierno abierto y de la incorporación de la participación ciudadana podemos ir por un mejor estado de salud para las mujeres en la ciudad. No sé quién quiera abrir, cerrar, si nos damos un par de minutitos para generar la idea a cada quien. Una reacción así y quizás sea de cierre porque creo que no hay mucho tiempo, pero en esto que decías, Mari Carmen, de cómo generar sinergias, o sea, cómo traducimos esa información que se pueda generar en acción en un entorno complejo, en el que hay políticos que quieren brillar por lo que hagan, hay tomadores de decisión que son más técnicos, hay organizaciones, hay pacientes, hay, es decir, este ecosistema, el entorno es muy complejo. Y entonces yo pensaba ahorita que porque uno siempre puede tener ideas de que puede funcionar y estaría padrísimo y mira, despliégate este sistema porque así vas a recoger. Pero la verdad es que la burocracia, por definición, siempre va a tener resistencias. O sea, el reto es encontrar una causa que una a todos los actores que están involucrados en este tema. Por eso, hacerlo así tan integral puede ser tan complicado. A veces puede haber, es decir, como dicen, no hay una respuesta que vaya a solucionar todo el sector de la salud de las mujeres. En algún taller un colega de Ghana decía que él siempre cuando quería lanzar alguna iniciativa que involucrara, convencer a otros, sobre todo trabajar con gobierno, uno que siempre tenía que pasar la prueba, y lo voy a decir en inglés porque decía la prueba WIFM, What's in it for me? ¿Yo qué gano? Entonces, si tú le planteas, si le planteamos esto a la clínica, qué sé yo, la de la Condesa, que es la que ve las ¿no? VIH, o sea, uno que sería como el que va a ir con la iniciativa, tiene que ser capaz de explicar el beneficio para ellos también, no nada más para el paciente, no nada más. Entonces, porque lo veíamos, Marina, cuando empezó todo esto de cumplir con el derecho de acceso a la información, a la transparencia, y quizá todavía, pero era una carga para el servidor público. O sea, estoy siempre hasta acá de trabajo y encima quieres que te conteste tus solicitudes de información, no me están dando más gente, no me dieron más dinero, y lo tengo que hacer.
ahí había una sanción si no lo hacías, pero digamos con iniciativas así que le involucrarían más trabajo a quien la tendría que desplegar, creo que tiene que estar planteado en términos de todos ganamos, ¿no? Entonces, o sea, tendríamos que ser capaces de traducir por qué hasta la señora que está atendiendo a la señora le va a involucrar menos chamba. Al principio es una inversión de tiempo, pero, o sea, debemos de ser capaces de identificar qué va a cambiar y cómo a lo mejor después de un tiempo podríamos inclusive aligerar cargas de trabajo. O a lo mejor esto no es cierto, pero digamos, el reto es que siempre va a haber resistencias de hacerlo diferente, de algo que suene a que es más trabajo, en un contexto como en el que estamos, agudizado de recursos escasos, de recortes de presupuesto, de instituciones públicas que están trabajando con menos gente de la que tenían antes, que de por sí ya... Claro que hay historias de instituciones públicas que tienen gente de más y lo que sea, pero realmente las que están ahí al frente están rebasadas. Y de eso hay datos. Entonces, eso era como mis 2 centavos, era eso, como pensar que la sinergia involucra es ser capaz de pensarlo sistémicamente y cómo podría presentar un beneficio para todos. Muchas gracias. Sí, nada más previo, perdón, Marina. Hay un par de preguntas de Facebook Live que tienen las personas que nos están viendo. Uno es, las fallas de los sistemas de salud se traducen en dolor y en ocasiones hasta en la muerte de las personas. ¿De qué manera la información, la apertura y la inteligencia colectiva pueden contribuir a evitar estos malos desenlaces? La segunda es que en estos momentos hay un grave problema de salud pública en la ciudad que tiene que ver con la contaminación ambiental. ¿Cómo podemos, como ciudadanía, preguntar a las autoridades las afectaciones que tendrá para las mujeres en general, para quienes están embarazadas en particular, para los bebés y la niñez? Yo justo creo que quiero mezclar las preguntas de la audiencia con algunas cosas de las que se han dicho en la mesa. Creo que la salud es un espacio que nos duele a todos, pero que sistémicamente no le entramos con la fuerza, ni con la voluntad política, ni con el amor público al que le deberíamos de entrar, ¿no? O sea, siempre es como, digamos, yo he trabajado temas de salud hace algo como, no sé, 13, 14 años, ¿no? Y siempre es como, es que sí estamos y sí queremos, pero no podemos, ¿no? Y creo que nos hace falta desde la voluntad política pensar mucho más claramente qué queremos y cómo dejamos de hacer que estos problemas de salud duelan, e insisto, tampoco creo que sea un tema de incremento del gasto. O sea, creo que hay muchas trabas institucionales con las que hay que trabajar y a las que no es momento de meterse tampoco, pero al final del día debe de haber algunas cosas que, insisto, dejan de dolernos los habitantes de la Ciudad de México ya sabemos que vamos a tener problemas en los pulmones de entrada, ¿no? Y se nos mueren las personas afuera de la clínica, y todos los que hemos ido al sistema de salud público sabemos que es verdaderamente difícil, ¿no? Hay muy buenas experiencias también, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese sentido, o sea, creo que habría que recuperar el espacio de la salud pública como un espacio importante, al que todos le queremos entrar, al que nos es relevante, ¿no? Yo revisando los compromisos de gobierno abierto, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, y yo digo, ¿dónde está el tema de salud? Porque siempre se nos pierde, ¿no? O sea, siempre se nos pierde el tema de salud. Entonces, creo que hay que ponerlo en el centro siempre y en todo elemento, compromiso y demás, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, yo pensaba, y nos hemos pensado mucho, tenemos un proyecto que se llama Lo Público es Nuestro, que trata justo de poner en el centro el tema de salud desde la Contraloría Social Ciudadana, y nos preguntábamos, por ejemplo, ¿qué podemos proponer?, ¿no? Por ejemplo, como bien decías, inviertes en traducir materiales y la gente no los lee, pues entonces hagamos, porque además los materiales en lengua son difícil de traducir escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos cápsulas de salud sexual y reproductiva en lengua indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, son cápsulas sencillas que se pueden poner en las clínicas,
que la gente puede verlas y utilizarlas, ¿no? Digo, partiendo además del reconocimiento que existe población indígena que habla en otra lengua en esta ciudad, lo cual es algo que el sistema de salud no hace naturalmente, ¿no? Pensábamos en otra cosa, ¿qué hacemos para que las víctimas de violencia sexual, que de verdad son de las que más sufren porque tienen que ir de clínica en clínica, en clínica, en clínica, en donde ya perdimos tiempo valioso, no se cumple la NOM 046, todo el mundo las cuestiona de que por qué vienen en ese estado, ¿no? Cuando las mujeres a veces vienen drogadas porque les han dado algo, las cuestionan a ellas de por qué vienen en ese estado, o por qué les pasó esto, las revictimizan constantemente. O sea, ¿cómo hacemos para traducir el protocolo para que las personas de salud estén sensibilizadas más allá del curso que hay que dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensábamos en materiales que se pueden adjuntar a los expedientes clínicos. O sea, un checklist simple y sencillo que tiene que venir en el expediente clínico, que puede hacer que que quienes los van a atender, que van a atender a las mujeres, pues revisen y, me acuerdo que dijeron en el curso, no, directamente ya viene en su hoja qué es lo que usted tiene que hacer, no tiene que plantearse gran cosa, ¿no? Y en términos, me gustó mucho todo esto que se ha mencionado de pensar la información con base en el usuario. Sí. O sea, creo que debemos de dejar de pensar la información con base en obligaciones de transparencia y pensar en qué necesitan nuestros usuarios, o sea, qué necesitan las mujeres indígenas, qué necesitan las niñas, qué necesitan las adolescentes, qué necesitamos las mujeres que nos vamos a hacer la mastografía, qué necesitamos las mujeres que vamos a buscar una interrupción legal del embarazo, qué necesitamos las que estamos embarazadas y no sabemos ni qué sigue, ¿no? O sea, y creo que si empezamos a pensar más desde la lógica del usuario y menos desde la lógica de las burocracias y la que las burocracias nos pueden dar, quizás también a las burocracias les ayudaremos a salir de esta lógica, ¿no? Porque ciertamente es complicado para las burocracias dar información, pero algo tenemos que hacer porque de verdad es urgente el tema de la calidad de los servicios de salud. Sí, bueno, ahora yo estando como servidora pública, creo que es importante que las personas servidoras públicas abracemos y tomemos el gobierno abierto como una herramienta de ayuda. En mi caso, por ejemplo, el mecanismo es una institución transversal. Aunque yo soy la directora, en realidad el mecanismo lo componen la Procuraduría, las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Trabajo, ¿no? Entonces, a mí me toca justo hablar con estas instituciones y decir, mira, en materia de empleo así está la cosa, en materia de salud así está la cosa, ¿no? O sea, para mí el tema de la participación, la transparencia es la herramienta y la data que tengo para poder lograr, ¿no?, una política integral para personas defensoras y periodistas, y la interseccionalidad pues es lo fundamental, porque no podemos pensar que una mujer defensora de derechos humanos que viene, ¿no?, de una entidad federativa y está en situación de refugio tenga la misma situación que una niña, ¿no?, que es familiar de un periodista, que ella es víctima, ¿no?, también a raíz de lo que le sucedió a alguien de su familia, ¿no? Entonces, estos tipos de capas de información es la que nos va a ayudar a nosotros a evitar procesos de revictimización y generar las herramientas institucionales para que en esta burocracia, ¿no?, que en realidad es poner orden y decir, nos vamos por aquí, este es como el caminito que hay que ir construyendo. Entonces, en el caso del mecanismo es como para nosotros fundamental poner esto sobre la mesa, y cada vez que hablamos con otras instituciones decir, bueno, así obtuvimos esta información, todos somos el mecanismo de protección a periodistas, todos estamos aquí, entonces hay que generar ese proceso. Eso por un lado, ¿no?, el lado con gobierno, y el lado con las organizaciones de la sociedad civil, pues ha sido también un reto porque la desconfianza institucional es real, ¿no?, y hay que enfrentarla. Entonces hay organizaciones, ¿no?, que me conocen, hemos trabajado cuando estaba como yo del lado de activista y con mi propia organización, pero dicen, nosotros con gobierno no trabajamos, y la realidad es que tienen una desconfianza, y decir, hablando, dialogando, decirme, esa información que tú tienes es útil para mí en este sentido. Y otras organizaciones que tienen toda la disposición de trabajar, y ahí es donde nosotros hemos anclado mucho el apoyo para la salud emocional, ¿no? Organizaciones que tienen mucha experiencia para dar atención específica en materia hacia mujeres víctimas de acoso virtual, por ejemplo, ¿no? Defensoras que están enfrentando el acoso en redes sociales solo por el hecho de ser defensoras, y que el sistema de salud
pues la realidad es que no tiene, ¿no? O sea, esta especialización solo la tienen las organizaciones, entonces ahí es como trabajar de manera conjunta y abrazar, ¿no?, la colaboración más allá de que justo sea como, ay, tenemos que hacer esto, es decir, no, pues es la herramienta que tenemos y efectivamente pues las instituciones irlas adaptando a esta situación. En mi caso, les digo, la realidad es que yo nunca había estado en un espacio público, entonces para mí todo es una oportunidad de construcción, pero sí hay retos de personas que han estado en otros espacios y como colaborar de manera conjunta, pues hay que hacerlo. Muchas gracias, Tobiana. Adelante. Querida Adelante, Carmen, Marina. pues uno tomo la parte de, efectivamente, de la salud debería de ser centro, pues es de entrada uno de los derechos que sin ese no tenemos los otros, digamos, si no tienes salud no puedes ni hacer trabajo, ni desarrollarte, ni nada, porque creo que se ha desatendido, porque creo que como somos las personas lo damos por sentado, entonces decimos pues hasta que hay una crisis es cuando entramos, ¿no? O es decir, siempre que hay una crisis de salud o incluso nosotros a nivel personal, piénsenlo un minuto, o sea, no van al doctor a menos que estén a punto de desfallecer, entonces no tenemos una cultura preventiva, entonces yo creo que también por eso a veces se oculta el tema, aunque sería sin él, literalmente no seríamos nada, eso un poco coincidiendo con lo que mencionabas tú. En la parte del mecanismo de periodistas es justo, digamos, si tuviera que aterrizar yo la intervención anterior, diría un poco lo que acaba de explicar Tobián, es decir, es justamente tener esa transversalidad. En la función que tú tienes, pues te toca hablar con muchas instituciones para. Entonces, tanto en la parte gubernamental, y si sí tienes un enfoque con el cual yo coincido de abrazar este tipo de causa, porque al final, aunque somos servidores públicos, lo que siempre hemos dicho, o sea, somos ciudadanos, entonces yo también voy a usar el servicio de salud, eventualmente a lo mejor soy mamá, a lo mejor me enfermo, bueno, lo más probable es que sí me enferme porque todos nos enfermamos, es decir, voy a tener que usar esto y me va a tocar a mí hacerlo, ¿no? Y entonces, si estoy del otro lado, es una oportunidad justamente para incidir y hacer que ciertas bases se hablen. Efectivamente tiene que haber, pues, un ganar-ganar, pero desde el punto de vista, digamos, tú también eres ciudadano, te va a facilitar, creo que hay un tema de diálogo entre instituciones y organizaciones, ¿no? Y está este tema de desconfianza y como de cierta, pareciera que es como opuesto. Y la verdad es que si tú logras que las especialistas dialoguen contigo y te ayuden en un entorno de recurso escaso, que además no necesitas gastar mucho, lo que tienes que hacer es aprovechar las sinergias. Las organizaciones tienen eso, o sea, digamos, tienen mucha capacidad de conocer entornos muy específicos que a ti como institución te ayudan. Entonces creo que el enfoque que no tiene que ver más como cuál es mi incentivo, pues como efectivamente destrabar una serie de trámites, me quita muchísimo tiempo hacer esto me lo aligera más, no tengo el dinero o el recurso suficiente, ellas lo tienen, y ellas tienen la inteligencia, y digo recurso en todos los sentidos, digamos de inteligencia, a lo mejor de alguna plataforma, a lo mejor de alguna otra mecanismo, entonces sería como tener esa apertura para poder tejer estas intercomunicaciones. Y obviamente, efectivamente, un ganar-ganar, o sea, cambiar el chip, no por, ya se me ocurrió cambiar el chip, pues eso lo veo difícil, siempre hay una resistencia del servidor público, pero como es tu función y te la facilita, si no está esta constante guerra, ¿no? Tengo que hacer mucho trabajo y luego aparte me pides una base de un grado de desagregación, pero ahí la función también de las organizaciones es muy valiosa, porque te dicen, no, mira, esto te va a quitar, ¿no? Muchísimos temas, ayuda a incidir en otros, ¿no? O sea, lo que narraba Tobián, creo que como, digamos, siendo bisagra, ¿no?, de ambos, en ese mecanismo que por sí mismo funciona así, es algo similar lo que tenemos que hacer y que a nosotros también como instituto somos esa como bisagra, ¿no? De también poder tratar de facilitar información y obviamente me queda claro que sí, la participación de las organizaciones en el enfoque, pues sí es clave, no viéndolas como, o sea, viéndolas como aliados, pues, ¿no? Como quien aporta otras cosas que tú no ves, ¿no? Y desde recursos, todo, pues, ¿no? Entonces, con eso me quedaría tratando de sintetizar tantas participaciones tan valiosas. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, o sea, nos quedamos con más temas por atender que soluciones, aunque creo que aquí la gran clave, o sea, y las han dicho todas, es finalmente la colaboración, la sinergia, y el uso de la inteligencia pública. Al final es eso, o sea,
buscar que la ciudad tenga instituciones abiertas es justo lo que estamos haciendo aquí como un ejemplo, pues, porque al final la experiencia que tiene Tobián justo desde activismo, desde con la constituyente, ahora desde el servicio público, o sea, valora atender los problemas desde otra perspectiva. También obviamente la especialización de Tania resalta particularmente la respuesta que tenemos que generar, ¿no?, institucional, y también cómo podemos colaborar. O sea, al final, insisto, es eso, o sea, la apertura y buscar la apertura es para resolver problemas y necesidades muy concretitas. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho sus participaciones. Vamos a hacer ¿cómo se llama?, un resumen de lo que cada una de ustedes ha expuesto, y finalmente nosotros como organismo garante es lo que queremos difundir y queremos poner en la mesa para las instituciones que están correlacionadas con estos temas de salud. Y justo un poco comentando lo que refería Ana Joaquina sobre el acento en la salud, vamos a firmar compromisos también esta semana, digo, y eso es un poco nada más para participarles y contextualizarles sobre el derecho al acceso a la información y las primeras acciones de gobierno abierto en la Ciudad de México, justo con el enfoque a mujeres, con el enfoque a adultos mayores y con el enfoque a niñez. Y por supuesto que en el caso de mujeres vamos a trabajar con mujeres en situación de reclusión y de reinserción. Entonces ahí es todo un tema, y por supuesto en adultos mayores con asilos. En asilos pues hay todo un debate en materia de salud, entonces los tocaremos de manera directa. Entonces sí nos estamos ocupando del asunto justo en esta dinámica de cómo hacemos para generar una utilidad, o sea, cómo ser útiles y aprovechar las sinergias que hay y tanta inteligencia, insisto, experta y pública que sí quiere colaborar. Entonces, en ese sentido, pues les agradezco mucho haber estado aquí en Espacios Abiertos y, por supuesto, la puerta está siempre abierta de colaboración con el Instituto de la Ciudad de México. Muchas gracias. Por ahí les debimos unas respuestas en el Facebook Live, pero se las escribimos. Muchas gracias. Adiós.